A policías por el asesinato de dos políticas. En Jalisco descubrieron un campo de tiro de narcotraficantes. Se trataba de un campo de entrenamiento. Y el Ejército y la Guardia Nacional desmantelaron un narcolaboratorio. Bienvenidos al Caporal del 9 de marzo. ¡Comenzamos! Sé que puede parecer difícil de creer, pero hoy pidieron en la conferencia de las 7 de la tarde, hoy pidieron una prueba de vida del subsecretario Hugo López-Gatell. El subsecretario López-Gatell, ¿cuál es ahorita su nuevo su estado de salud? Nuevamente le comento que se ha manejado, hay versiones en internet de que señalan que no está bien, que prácticamente pues, señalan que pues, no ha aparecido aquí de manera virtual, aduciendo de que está delicado, que todavía no se ha recuperado. ¿Habrá la posibilidad de que, bueno, por lo menos, como dicen en algunas partes de las redes, den unas pruebas de vida del doctor, que está bien? Digo, soy gracioso, pero es que si viera uno todo lo que hay en redes es un bombardeo y una infodemia pues bastante a veces trágica, a veces cómica, pero realmente crea mucha incertidumbre, sobre todo porque es una de las personas que está encabezando precisamente todo este esfuerzo de lucha contra el COVID. Gracias. Gracias por la pregunta y por el interés y por el seguimiento estrecho. No creo que sea necesario una prueba de vida. El doctor López-Gatell está ahora sí asintomático totalmente recuperado, 100%. Digo, está y ya con muchos deseos de salir. Esto sucedió, lo que te voy a presentar a continuación, lo que te voy a mostrar a continuación, sucedió el 4 de marzo, pero por algún motivo la vocería de Seguridad Pública de Zacatecas lo informó 3 días después. Al estado de Zacatecas llegaron nuevos y más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. Estás viendo en pantalla justo el arribo de 360 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que han llegado a los puntos de alto riesgo con el objetivo de reforzar las labores de seguridad y combatir, según han informado las mismas autoridades, a los grupos del crimen organizado. El desglose que han ofrecido sobre el arribo de estos elementos es 120 elementos de la Guardia Nacional y 240 soldados. El arribo de estos elementos ocurrió el mismo día en que fue registrado un ataque en un domicilio en Fresnillo donde había 8 personas, 2 niños y 6 adultos. 4 adultos fueron asesinados y los 4 sobrevivientes fueron reportados gravemente heridos. Se trata, Zacatecas, de una entidad en donde las autoridades han informado de una disputa principalmente entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, registros oficiales señalan un incremento de la violencia en el último año. El 2020 cerró con 279 homicidios más que los que fueron registrados en el 2019. Y tan solo en enero del 2021 se han registrado casi 3 veces más homicidios dolosos que en enero del 2019. En enero del 2021, 108 homicidios dolosos. Enero del 2019, 39. Zacatecas no es el único estado que ha recibido un reforzamiento de la presencia de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. También han llegado elementos al estado de Jalisco, como te lo informé de hecho el pasado 5 de marzo, cuando llegaron, te comparto en pantalla también un video sobre el arribo de los elementos, cuando llegaron 600 elementos adicionales del Ejército y la Guardia Nacional y 200 vehículos. ¿Cómo lo ves? Bueno, atención con esto que te estoy compartiendo sobre el arribo de elementos, porque también resulta importante, un elemento importante, con lo que te voy a informar más adelante sobre el narcolaboratorio. Pero bueno, no me adelanto. ¿Recuerdas el doble homicidio que fue registrado en el estado de Veracruz de la exdiputada del PRI, Gladys Merlín, y su hija, la precandidata del Partido Verde a la alcaldía de Cozoleacaque, Carla Merlín?
no, quien por cierto, ella no solo fue asesinada con un arma de fuego, sino también fue degollada. Ambos crímenes, vaya, este doble homicidio fue cometido en su domicilio, en su casa. Y ocurrió el pasado 15 de febrero. Bueno, la Fiscalía Regional de Veracruz ha informado que ya hay 2 detenidos por este doble asesinato. Y esos 2 detenidos son ni más ni menos que 2 policías. 2 policías que ayer ingresaron al penal por contradicciones en sus declaraciones. Estos elementos pertenecen al Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz. Se trata de un órgano público del gobierno estatal que ofrece servicios a privados. Tú pagas para que el gobierno del estado, pues para que puedas tener acceso a guardia por parte del gobierno del estado. La Fiscalía Estatal informó que el policía hombre, identificado como Víctor, se encargaba al momento del doble homicidio de cuidar el exterior de la vivienda de las 2 políticas. Y que la policía Isabel N., como la han identificado, resguardaba el interior de la vivienda. Los 2 estaban encargados del cuidado de la casa, más que de la casa, pues de ambas políticas. Pero pues resulta que los agresores, según detalló la fiscalía, entraron a la casa usando una escalera, entraron por un punto ciego de las cámaras de videovigilancia, en donde no se pudo ver absolutamente nada. Los agresores entraron al domicilio sin forzar la chapa, mataron a las víctimas, robaron cosas y la policía detenida aseguró que se despertó cuando escuchó ladridos de perros. Inicialmente dijo, escuchó ladridos de perros y lo que hizo fue, pues, lo que vio, lo que alcanzó a ver fue a los agresores huyendo. Aseguró que los enfrentó y producto de ello, pues resultó lesionada. La fiscalía detuvo a estos 2 policías y busca a un tercer elemento también encargado del resguardo de las 2 políticas. Pero asegura la fiscalía pues que hay inconsistencias en las declaraciones y que no creen la historia de que los agresores entraron solamente para robar. Así las cosas en el estado de Veracruz. Y nos vamos al estado de Jalisco, en donde se ha confirmado el hallazgo de restos óseos en 17 lotes en una superficie en la localidad de San José de García, esto en el municipio de Tepaltitlán de Morelos. Pero lo que ha llamado la atención en este hallazgo es que pues el lugar en donde fueron encontrados los restos era usado como campo de entrenamiento de la delincuencia organizada, según lo ha informado el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís. Es increíble, de hecho, el número de cartuchos percutidos encontrados en el lugar y ha asegurado el fiscal que pues los trabajos empezaron luego de las denuncias que hizo el colectivo Altos Sur en busca de ti. Este colectivo le informó a las autoridades que allí habían visto o tenían indicios de que había cuerpos calcinados y entonces es cuando la autoridad empezó a investigar. Escuchemos un poco de lo que informó el fiscal de Jalisco, en donde justo habla de esta zona de tiro. En donde en Tepatitlán también se encuentra el área de desaparecidos procesando un enorme premio, el mismo que hasta el momento se han localizado 17 lotes de restos óseos, todos ellos en superficie, más de 10,000 cartuchos percutidos de diferentes calibres e inicios, lo cual corrobora que se trataba de un campo de entrenamiento de la delincuencia organizada. El personal trabaja metro a metro tratando de localizar datos de prueba que nos ayuden de manera indiciaria a llevar a cabo actividades más a fondo en esa pequeña superficie. 2 mensajes antes de irnos al tema principal, al del narcolaboratorio. 1, un agradecimiento a Ruth por el superchat. Y 2, estoy por lanzar un producto sorpresa. No quiero dar más detalles, pero haré uso o tendré que subir un piloto, un programa de prueba
Se trata de nuevo contenido en el Caporal. La próxima semana les diré en dónde, pero quienes quieran tener acceso a ese programa piloto, a ese programa de prueba, pueden registrarse en mi página de internet elcaporal.mx. Una vez que entras a elcaporal.mx, aparece un recuadro en que te pide el correo electrónico, proporciona tu nombre, tu correo, y este fin de semana vas a tener una sorpresa. Ya a todos los demás se estarán enterando la próxima semana. Hay otro hallazgo reportado por el Ejército y por la Guardia Nacional. Este es en Morelia, Michoacán. Es el narcolaboratorio. De llamar la atención la manera en cómo ha sucedido y todo lo que ha tenido que ocurrir para que este aseguramiento sea posible. Elementos, soldados y elementos de la Guardia Nacional realizaban un recorrido en una zona boscosa de la comunidad de Páramo. Atención, parte dentro del mismo municipio de Morelia, en la zona rural de Morelia, capital del estado. Cuando estos elementos se percataron de la existencia de una cabaña de 120 metros cuadrados. Tras revisarla, encontraron lo que te comparto en este momento en pantalla. 3 reactores para síntesis orgánica con condensador, 1.810 litros de sustancias químicas, almacenados en 48 tambos de diferentes capacidades, tanques de gas LP, 2 vehículos con reporte de robo y un remolque. Evidentemente se trata de un narcolaboratorio para elaborar drogas sintéticas. Según los detalles, según la información que ha ofrecido la 21 Zona Militar. Bueno, el Ejército dijo que todo se puso a disposición del Ministerio Público para que se hagan las investigaciones y que estas acciones forman parte de la estrategia que inició en Michoacán el pasado 6 de marzo. Cuando, ¿recuerdas que hace unos minutos te platiqué del reforzamiento, del arribo de elementos de la Guardia Nacional del Ejército en Zacatecas y en Jalisco? Bueno, el 6 de marzo también llegaron más y nuevos elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en Michoacán. Fueron desplegados 980 elementos en los municipios con más índices delictivos, todo como parte de este plan llamado Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, un operativo que forma parte de esta administración federal. Lo que te voy a mostrar a continuación son parte de las labores de las nuevas fuerzas federales que han ingresado a Michoacán. No olvides suscribirte, reventar el botón de like. Terminando este clip, nos vamos a Twitch. Y muchas gracias. Nos vemos. ¡No!